El anterior miércoles, queridos hermanos, estuvimos compartiendo con mi esposa, con Elisa. Ella es economista, licenciada en economía, yo soy licenciado en educación, y parte de lo que estamos compartiendo, sobre todo en estas dos primeras sesiones, porque luego vamos a intervenir todo el equipo de Bright Hope compartiendo, pero se ha forjado sobre todo en una experiencia misionera que tuvimos en un país musulmán. Quisiera contextualizar un poquito. Nosotros como misioneros jóvenes, teníamos 2 hijos pequeños, pensamos que estábamos llevando al Espíritu Santo en la maleta y que cuando llegamos al país musulmán, junto con los otros hermanos y otros cristianos, íbamos a traer el reino de Dios a este país del Asia Central. Y el primer golpe fue al segundo día, cuando nuestra hijita, que tenía 2 meses de edad, contrajo pulmonía ahí en el país, sin conocer nosotros prácticamente a nadie. Estábamos conociendo al líder del equipo misionero, estábamos conociendo a todos. A la profesora de idioma y el hospital. Así que fue todo un shock, porque pensábamos que habíamos salido de la órbita del control de Jesucristo y habíamos entrado a la órbita del control de Satanás, en un país donde no se confiesa a Jesucristo, se persigue a los cristianos, en fin. Y dijimos, estamos fritos, ¿no? Y la primera lección que nos topamos era que Jesucristo era el Señor de Uzbekistán. Es largo comentar todo el cambio, pero en todo el proceso de 2 años y medio que hemos vivido allá, hemos sido transformados por esta visión del señorío de Jesucristo. Y por eso creemos que la iglesia hoy, para poder hacer obra en la comunidad donde ha sido plantada por el Señor, es imprescindible que tenga una clara visión del reino, y por eso hemos querido invertir una sesión exclusivamente en este tema y desde un abordaje necesariamente bíblico. Pero a partir de esta sesión vamos a descender ya a la práctica de la intervención. ¿Cómo es que creemos que nuestras comunidades van a ser transformadas y están siendo transformadas dentro del gobierno justo de nuestro Señor? Así que en esta segunda sesión vamos a ver algo muy especial, muy animante, creo muy animador. El título de la sesión es Promoviendo el estilo de vida del reino en nuestra comunidad. Voy a pedir a Elisa que nos introduzca en esta primera parte. Elisa, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es un gozo y un privilegio que Dios nos concede el poder compartir con ustedes una vez más esta noche. Bueno, estamos hablando de comunidad saludable, de la calidad de vida del reino de Dios y promoviendo el estilo de vida del reino de Dios en nuestra comunidad. Como decía mi esposo, es el tema de hoy. Vamos a recordar un poco que hemos estado hablando, ya Munir lo ha dicho en el previo de la reunión, ¿no? Que todo lo que se ha ido hablando en estos meses, ¿no? Entonces hemos comenzado con iglesia saludable, viendo que la iglesia saludable es aquella que tiene fe, esperanza y amor. Luego hemos visto una familia saludable que también tiene y manifiesta y comparte la fe, la esperanza y el amor. Luego hemos visto el líder saludable y el discipulado, ¿no? Todas estas esferas de la familia y del líder dentro del trabajo de la iglesia. La iglesia tocando y afectando estas esferas tan importantes como son la familia y la vida misma del líder, ¿no? Y ahora hemos comenzado hace un miércoles el tema de la comunidad saludable y la iglesia tocando ya hacia afuera de la iglesia, la calidad de vida del reino de Dios en la comunidad que nos rodea. También hemos visto que la prioridad misional de la iglesia está basada en Mateo 6, 31 al 34, donde nos dice que no debemos afanarnos, no por lo que vamos a comer o lo que vamos a vestir, sino que busquemos
primeramente el reino de Dios y su justicia. No está diciéndonos el Señor que busquemos exclusivamente el reino de Dios y su justicia, sino primeramente. Nos está dando prioridades. ¿Qué es lo primero? Así que el anterior miércoles hemos visto entonces que el reino de Dios es el gobierno justo de Jesucristo en todas las esferas de la vida de nuestra comunidad. Justo, perdón, y actual. Justo y actual, eso es. No es algo que no es del pasado, no es del futuro solamente, sino actual también. Y hemos visto que su justicia, que son las prioridades que el Señor nos pone, el reino de Dios y su justicia, entonces la justicia es que se haga la voluntad de Dios en todas las esferas de la vida de nuestra comunidad. Y estamos hablando de los abogados, ¿no? Vamos a defender a alguien que sabemos que es culpable, vamos a hablar como, no sé, médicos, como enfermeras, vamos a dar medicinas vencidas. Hay cosas muy importantes que debemos ver en la justicia, que son actuales, que tienen que ver con nuestra comunidad y que Dios está interesado en que nosotros mostremos esa voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Entonces, habíamos visto también cómo procuramos este reino de Dios y esta justicia. Y lo podemos resumir en 4 frases, ¿no? Anunciamos el reino, el señorío de Jesucristo. Es decir, proclamamos el evangelio del reino. Romanos nos dice, ¿no? Que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, estamos hablando del señorío de Cristo, entonces seremos salvos. Entonces ahí necesitamos revisar un poquito qué clase de evangelio estamos proclamando, ¿no? El segundo aspecto de la procura de este reino es enseñando a las personas a sujetar su voluntad a la del Señor Jesucristo. ¿Cómo hacemos esto? Con el discipulado. Eso ya lo hemos hablado en varias sesiones, ¿no? Entonces, sujetar nuestra voluntad a la del Señor. El tercer aspecto de este asunto es promover con el ejemplo, con la palabra y con las acciones de justicia a vivir el estilo de vida del reino de Dios en todas las esferas de la vida de nuestra comunidad. Y esto vamos a desarrollarlo mucho más en este módulo, hablando de producir la riqueza total. Vamos a ver que es muy importante, sí, traer este reino a todas las esferas de la vida. La justicia del reino se vive en acciones muy concretas. Y finalmente, el cuarto aspecto es denunciando las mentiras, los abusos de autoridad y los poderes ilegítimos, en otras palabras, profetizando. Muchas veces hemos asociado la palabra profecía a solo los asuntos del futuro, ¿no? Que alguien me diga la voluntad de Dios para mí en cierta situación, cómo debo actuar de aquí adelante, y eso también es, pero también la profecía y nuestro rol profético como iglesia significa denunciar, ¿no? Como habíamos visto en la anterior clase, todo dominio, autoridad y poder, ¿no? En otras palabras, las mentiras, los abusos y los poderes ilegítimos. Entonces, hasta aquí tenemos un repaso de lo que hemos hecho desde que hemos comenzado en mayo hasta ahora en estas clases del PDM. Muchas gracias, Elisa. Esta era la pregunta que habíamos propuesto para que podamos reflexionar antes de ingresar a el nuevo contenido de esta sesión. Si quisieras ver una comunidad transformada por el Evangelio, y esta es una pregunta que a todos los pastores nos interesa o a quienes estamos en organizaciones de ayuda humanitaria o ONGs cristianas, tenemos dinero, tenemos recursos, tenemos planes y necesitamos algunos indicadores. ¿Qué indicadores esperaríamos ver de nuestra intervención como iglesia o como organización de ayuda? Quisiera abrir el micrófono a los participantes y puedan compartir
lo que tienen como indicadores de transformación hacia su comunidad. Adelante, Pastor Eduardo. Gracias, Pastor Sergio. Mire, la pregunta es interesante y me llega realmente al corazón, porque yo quería ver una comunidad transformada, una comunidad guaraní en el sur de Santa Cruz, más o menos unos 200 kilómetros de Santa Cruz. Y estuve pastoreando esa iglesia estuve como misionero más que todo, que pastor, como misionero en esa comunidad por alrededor de 7 años. Y teníamos ya conformada una iglesia. Pero el problema mayúsculo de la comunidad es en este tiempo de sequía. En esta comunidad no tienen agua y a veces una vez a la semana, pero para llenar 2 baldes de 10 litros o de 15 litros. Entonces es una situación muy difícil. Esto planteé yo a mi organización porque había un área social que estaba liderizada por un pastor y que recibía recursos del exterior. Pero lastimosamente estuvimos en lo último de la gestión de esta organización que financia. Y yo presenté un proyecto de perforación de un pozo para la comunidad. Y mire, yo recibí bastante apoyo de los alcaldes, bueno, más que todo del alcalde y de la propia comunidad, porque ellos vieron de que nunca antes ningún pastor, ningún misionero, nadie se había preocupado por la comunidad para poder alcanzar a tener acceso al agua potable en condiciones salubres para consumo humano. En ese sentido, pues presenté el proyecto y fue aprobado. Se financió, la alcaldía puso su contraparte, pero lastimosamente llegamos a cierto lugar y nos encontramos con roca viva. Y faltan pasar solamente unos 15 o 20 metros la roca y debajo está el agua. Y ya son 4 años que no podemos lograr por los motivos de que los gobiernos municipales se han convertido en socialistas, pero falsos socialistas porque no hacen nada por la sociedad. Entonces, mire, tengo una frustración porque un proyecto muy anhelado por aproximadamente son 450 familias y son alrededor de más de 3,000 personas que viven en esa comunidad. Así que, mire, era un proyecto grande y ahí está paralizado y hoy en día se lamenta la gente porque hoy en día están otra vez, como todos los años, en la época de sequía, sufren de agua y tienen que beber juntamente con las vacas, con las chivas, con los chanchos, tienen que beber de un atajado. Entonces, mire, yo quería lograr una transformación en esa comunidad a través del evangelio y a través de la obra social. Y realmente quisiera un consejo de algunos hermanos o pastores que tienen experiencia en esta situación que pudieran hacerme una orientación. Gracias, pastor, por su testimonio. Vamos a dar después a Miguel. Solo permítame dar algunas sugerencias que me imagino que usted ya lo ha pensado, lo ha buscado. En la zona del Chaco tenemos las petroleras que tienen equipos de perforación de primer orden y para ellos perforar una roca no es una tarea imposible. Han podido buscar, solamente se han tocado esas puertas, ¿no?, de las petroleras. El asunto es que las petroleras hacen perforaciones sobre los 1,000, 2,000 y hasta 3,000 metros. Y esta perforación apenas alcanza a 350 metros. Entonces ellos requieren hacer un proyecto aparte, pero que quien lo financie tendría que ser el gobierno para que pueda financiar esa perforación. Ya. Gracias, querido pastor. Yo simplemente le paso el dato. Todas las petroleras están obligadas por ley a dar servicio a través de su
trabajo. Entonces, habría que seguir tocando las puertas porque evidentemente ellos pudieran dar una solución como parte de su servicio de ley, digamos, que tienen que atender a las comunidades aledañas. Pero eso le digo simplemente así de bien de pasadita, pero me anima de que creo que sí tiene una solución el asunto. Gracias, pastor, por compartir. Adelante, hermano Miguel. Buenas noches. Usted preguntaba sobre los indicadores para una comunidad que viviera y disfrutara la transformación. Es bien importante que las iglesias nos sumemos a la transformación de la sociedad, nos involucremos aún más con la transformación de la sociedad. Yo creo que el primer indicador es la salida de las 4 paredes de los templos. O sea, cuando nosotros comencemos a salir a las comunidades, ese es un primer indicador que tenemos que ir midiendo. Está muy bajo, por cierto, en lo que yo conozco. Segundo, 2 aspectos que son fundamentales: educación y salud. La pandemia trajo como consecuencia que nosotros notáramos las grandes brechas sociales en las cuales estamos viviendo los latinoamericanos. Otra cosa importante que es un indicador fundamental es el hecho de nosotros lograr que la comunidad se empodere de algo que se llama emprendimientos y proyectos. Lo decía el pastor, sin proyectos no conseguimos recursos. Hay muchísima gente, muchísimas organizaciones en el mundo que están esperando a alguien que le presente proyectos serios, proyectos viables, factibles, proyectos de gran impacto comunitario. Nosotros tenemos que formar a cada uno de los hermanos. Y por supuesto que hay el eje central de nosotros como cristianos, tiene que ser el proyecto de la consecución de almas para el reino de Dios. Eso es fundamental. Pero eso se apoya en las 2 primeras aspectos que dijimos. Jesucristo nos dio el ejemplo de liderazgo, de organización comunitaria, de participación comunitaria, de la integración de todos, de educación cada vez que podía, de salud. Entonces, esos son aspectos fundamentales. Cada uno de ellos tiene, por supuesto, una gran cantidad de indicadores, pero pienso que el fundamental es nosotros tener la mayor cantidad de hermanos trabajando en pro de una comunidad. Esa es la forma de transformarla. Gracias, hermano Miguel. El primer indicador que mencionó Miguel, el salir de las paredes, tiene que ver precisamente con nuestra comprensión de lo que es la iglesia y de lo que es el reino. O sea, es a través de un correcto discipulado que los miembros de la iglesia van a ver que es la responsabilidad de brillar que nos ha dado el Señor es en esa comunidad y que toda autoridad le ha sido dada a Él en los cielos y en la tierra. Esa parte es la que a los cristianos a veces nos cuesta asumir y a nosotros nos ha costado 2 años y medio viviendo en un país musulmán para entender el grado de autoridad y poder que tiene Jesucristo, el Señor, en toda la tierra, no solo en los países cristianos, ni solo dentro del territorio de la iglesia. Y cuando salimos con esa actitud, que no es una actitud de conquista, no es una actitud de imponer el evangelio, no es una actitud de ir a meterse a la política para tener un partido cristiano gobernando, no es así. Es simplemente desde donde el Señor nos ha plantado en nuestra esfera de influencia, nuestro trabajo, como decía el pastor, esa comunidad de 400 familias. Ahí el Señor quiere hacer cambios a todo nivel, educativo, de salud, de política, de corrupción, de problema de trata de niños, niñas. Todos esos temas le incumben a nuestro Señor porque Él es el que gobierna. Y si nosotros no estamos atentos a eso, solo nos vamos a preocupar de algo que es muy precioso para Él, que son las almas, pero las vamos a traer a las almas al templo y ahí van a quedar, como quien dice, esperando que nuestro Señor venga y nos recoja. Pero no. La visión es, el Señor nos da vidas, las equipamos y las volvemos a enviar para poder salar nuestra sociedad. Pero bueno, vamos a compartir precisamente en este módulo una metodología, una forma que estamos ya probando hace algún tiempo y que estamos viendo resultados sorprendentes en transformación de vidas, en primer lugar, que es lo que más le interesa a nuestro Señor, y en un impacto transformador hacia el medio ambiente, aunque este medio ambiente no sea los territorios de la iglesia, llamando la producción de la riqueza total.
que es lo que vamos a entrar ahora. Discúlpeme por tiempo, ya no puedo dar más micrófono, me hubiera encantado escuchar más sugerencias, pero el tiempo se nos va a prolongar. Entonces, gracias hermanos por esas opiniones. Muy bien, ¿qué indicadores estamos planteando y hemos encontrado que al mismo tiempo de ser muy bíblicos, son muy prácticos? El primero, basado en Isaías capítulo 9, versículo 7, que es una profecía acerca del reino del Hijo del Hombre, de Jesucristo, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es muy importante, hermanos, identificar el tiempo del cumplimiento de cada profecía en la Biblia. Hay profecías que ya se han cumplido, hay profecías que se están por cumplir, hay profecías que estamos en pleno cumplimiento. Y el contexto de este pasaje de Isaías es el nacimiento de Jesucristo. Y el nacimiento o la venida de nuestro Señor Jesucristo es el tiempo en que se cumple esta profecía. Tres características o tres indicadores que ya los podemos ver y somos testigos hoy que están ocurriendo ya desde hace 2000 años. Primero, el reconocimiento del señorío de Jesucristo. Ese es el primer indicador del estilo de vida del reino. En tu casa, tú puedes hacer un sondeo. ¿Estamos viviendo el estilo de vida del reino acá en nuestro hogar? ¿La iglesia está viviendo el estilo de vida del reino? ¿Cómo puedo saber si estoy sondeando cuál es el concepto que tiene la mayoría de la gente acerca del Señor Jesucristo? Hay varios conceptos que los encontramos por ahí, ¿no? Algunos dicen, sí, es mi mejor amigo. Otros dicen, sí, es mi sanador y es el que me sostiene y me provee todo. Otro dice, no, es mi salvador, es gracias a él que yo voy a poder tener acceso a la vida eterna. Y hemos encontrado que hay un déficit, aún dentro de la iglesia, en reconocer a Jesucristo como el Señor, no solo de tu vida personal, sino el Señor sobre todo, toda la tierra y sobre todo el cielo, sobre todo principado, toda autoridad, tal como está revelado en las Escrituras. Hay una especie de confusión acá. Entonces, un primer indicador es reconocer el señorío. Nosotros tenemos un proyecto que lo trabajamos en colegios que no son cristianos, son colegios de provincia. Y lo primero que les decimos a los jóvenes con los que trabajamos es, miren, les vamos a enseñar a reconocer quién gobierna acá en Yayagua, o acá en Moromoro, o acá en Guadalupe, o acá en Valle Grande. ¿Cómo reconocemos esto? Pues vamos a pedir las cosas en el nombre de Jesucristo a Dios Padre. Y les enseñamos a pedir en el nombre de Jesús, y les enseñamos a anotar sus peticiones, y les enseñamos a esperar las respuestas y sorpresas, las cosas que ellos piden. Y no son chicos que vienen a la iglesia, no son chicos, digamos, que pudiéramos decir incluso que han hecho su decisión de fe, como nosotros estamos acostumbrados. Son chicos simplemente que han comenzado a confiar que hay alguien que se llama Jesucristo y que tiene autoridad, y que les puede proveer un lugar de reuniones, como un grupo que recibió el lugar de reuniones del municipio y entendieron que el Señor Jesucristo tenía autoridad sobre el municipio de Yayagua. Y al comenzar a conocer de esta manera el gobierno de Jesucristo a través de la providencia de Dios, las personas van abriendo el corazón a reconocer esta tremenda realidad. Acerca del juicio. Sí, bueno, aquí tenemos que hablar de la verdad, ¿no? De separar la verdad de la mentira. Ese es el juicio, el poder discernir, el poder separar las cosas. Y esto es parte del estilo de vida del reino. Cuando a lo bueno le llamamos bueno y a lo malo le llamamos mal, ¿no? Y eso lo tenemos que ver en todas las áreas de la sociedad. No podemos permitir, por ejemplo, en esta época, ¿no?, que nos vengan a decir que el aborto es un derecho. No es así, porque Dios es el dador de la vida, pero nosotros tenemos que tener claro nuestros argumentos, ¿no? Lo mismo
qué sé yo, con este tema del homosexualismo o tantas otras cosas que la sociedad está queriendo decidir por mayoría, por derecho humano o cosas así. No, hay una verdad, está dicha por Dios en su palabra y se trata de que eso se vea en todas las áreas de la vida. Gracias. Pueden ver entonces que este es un segundo indicador que uno puede sondear otra vez en su familia, en la comunidad, en la iglesia. ¿Cómo estamos pensando respecto a los asuntos de la vida diaria? No solamente asuntos teológicos, sino el juicio se aplica a los asuntos de la vida diaria. El rol del padre, el rol del esposo, el tema de la educación de los hijos, todo esto conforme a la verdad. Y la justicia deriva del juicio, porque en la medida en que mostramos cuál es la voluntad de Dios y la gente se ajusta en sus relaciones. Justicia es un asunto de relaciones entre personas, ¿no? Para empezar es eso. Entonces, en la medida en que yo ajusto mi relación con mi prójimo conforme a la verdad, conforme a la medida del juicio, voy a tener justicia y paz. Y la paz me va a traer, obviamente, gozo. Entonces, vean que estos otros dos indicadores derivan de este orden de cosas. Reconocer el gobierno de Cristo, su juicio como verdad, la justicia en nuestras relaciones, y esto nos trae paz y esto nos trae gozo. Uno de los impactos más tremendos en las Escrituras es precisamente el ver el gozo en medio de la adversidad. David, en las cuevas, escapando de Saúl, entonaba sus salmos, unas composiciones maravillosas que transmitían el gozo que sentía, o a veces la tristeza también, pero ese contentamiento profundo de estar con el Señor. Otro de los indicadores del estilo de vida del reino es la libertad. Nuestro Señor dijo a los judíos que habían creído en Él, y el contexto es que habían creído como Mesías, era como el Señor estaba presentándose ante el pueblo judío, y les dice: si ustedes permanecen en mis palabras, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, el conocimiento de la verdad no es el fin, el conocimiento de la verdad es el medio para lograr un fin, y el fin en este caso viene a ser la libertad. Libertad del pecado, pero también libertad para una vida sin ataduras, sin prohibiciones que no se le han ocurrido jamás a Dios, o órdenes que no se le han ocurrido jamás a Dios. Y a veces los religiosos nos gusta a veces armar unas pesadas ataduras añadiendo a la libertad que nos ha dado el Señor en el Espíritu. Y entonces la vida cristiana se vuelve pesada, se vuelve oscura, se vuelve una vida que no es atractiva, y obviamente no es una vida que atraiga. No dice: uy, yo no, para hacerme cristiano no, porque desde que el hermano es cristiano es no, todo es no. Pareciera que Jesucristo ha venido a arruinarle la fiesta. Sí, y aquí lo podemos ver también desde el principio de la palabra, desde el principio de la creación, podemos ver esto, ¿no? Fíjense que Dios en el huerto dio un montón de sís, ¿no? Ellos podían comer de todos los árboles, menos uno. Solo era uno y todo el resto del huerto era así. Entonces, fíjense cómo la libertad está tan presente desde el principio. Y los últimos dos indicadores, dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Obviamente, una comunidad que muestra los indicadores de estilo de vida del reino es una comunidad que se está preocupando porque todos sus miembros tengan sustento y porque todos sus miembros tengan abrigo. No se puede vivir en paz. Como decía el pastor Eduardo, que empezó con los testimonios, él, yo creo que no pudiera vivir en paz si abría el agua en su casa, salía el agua corriente, pero tenía el vecino de más allá que tenía que ir a recoger en balde unos pocos litros. Obviamente que esto es una preocupación integral de la vida del reino.
No podemos separar, hermanos, y decir esto es tarea de la acción social de la iglesia, pero nuestra tarea principal es predicar el evangelio. Porque al predicar el evangelio del reino estás predicando el señorío de Jesucristo que trae todo esto. Todo esto es consecuencia de que reconozco a Jesucristo como mi justo gobernante en mi comunidad. Comunidad sea familia, otra vez, sea iglesia o sea un lugar territorial, ¿no es cierto? Y estas cosas, dice el Señor, además, que van a ser añadidas. O sea, no es, como decía Elisa, que no hay que preocuparse por esto. Simplemente hay un orden de prioridades. Si yo me preocupo por el abrigo y el sustento, pero descuido el señorío, estoy mal. Pero si me preocupo por el señorío en principio y luego estos otros indicadores, estos van a venir como añadidura. Sí tenemos que ocuparnos de eso, pero no preocuparnos. Entonces queremos quedar muy claro, hermanos, qué entendemos por comunidad. Y la Biblia lo define muy bien. Comunidades del reino son desde 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, donde está el Rey en medio de ellos. Es una promesa de Él. 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso el reino ya se estableció en el huerto, porque estaban Adán y Eva con Dios en plena comunión. Y ahí estaba el reino. Y Satanás ha venido a confundirlo todo. Y ahora nosotros llegamos a pensar de que la cantidad es la clave. Y en la medida en que tengamos más hermanos y hermanas en la iglesia, el reino es más presente. No hay tal cosa. El reino es la manifestación del gobierno de Jesucristo a partir de 2 o 3. Vamos a ver después que es bueno tener mucha gente, es algo que Dios desea, pero tienen que ser personas que están articuladas viviendo en el reino, no solamente como una masa. Entonces aquí es lo que hemos dicho, comunidades, ejemplos de comunidades, y llegamos a la palabra que vamos a estar remachando de ahora en adelante. Creemos que la mejor manifestación del reino es cuando las personas aprenden a vivir en equipos, cuando estas comunidades están integradas por equipos. Y equipo, piensa en un equipo de fútbol, es un grupo de personas que se conocen, que trabajan juntos con un objetivo, donde si falta uno no se puede seguir adelante. Si falta el portero o si falta, qué sé yo, Messi en el equipo, no va a ser lo mismo. Bueno, hay un reemplazo, pero no va a ser lo mismo. En cambio, en un grupo de gente, si falta uno o dos, bueno, la fiesta puede continuar, ¿no? Por lo tanto, nosotros enfatizamos, la pareja debiera vivir como equipo. Una familia debiera vivir como equipo. Una iglesia de casa donde se reúnen cada semana, ¿no es cierto? 15, 16 hermanos se reúnen para estudiar la Biblia, para tener gozo juntos, para orar. Debiera trabajar como equipo. Y la siguiente parte de este módulo se llama precisamente equipos productores de riqueza total. Vamos a enfatizar mucho cómo formar equipo. La congregación no debiera ser solo una agrupación de hermanos y hermanas que cumplen sus deberes, sino trabajar como equipos. El mundo está diseñado para la vida abundante. ¿Quiénes creen esto? Levanten la mano. No podemos ver. Estoy seguro que muchos van a dudar de levantar su mano. ¿Será que el mundo está diseñado para la vida abundante? Entonces, ¿por qué hay tanta pobreza, miseria, tantos conflictos, guerras y problemas? Isaías 45:18 dice así: porque así dice Jehová que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Yo quisiera que presten atención a los verbos formó, hizo, compuso. Esa parte de la creación. Aparte de crear, Dios ha dado una composición a la tierra. Le ha dado un diseño a la tierra. ¿Para qué? No la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Ahora, yo digo, ¿será que estamos metiendo la pata a los cristianos al defender la vida desde la concepción, cuando el argumento que tienen los abortistas es, uno de los argumentos es porque el mundo está sobrepoblado y dice, y hay mucha pobreza, hay mucha miseria, entonces es aconsejable hacer el aborto? Créame que muchas organizaciones internacionales que están financiando el aborto tienen este argumento como base. El mundo está sobrepoblado, tenemos que eliminar gente. O animan a las familias a tener pocos hijos por el mismo tema, ¿no?
Tengan pocos hijos porque hay muchas bocas y poca tierra. Entonces, aquí uno llega a preguntarse, ¿será que Dios se ha metido un autogol acá y nos mandó a Adán, a Eva a fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, cuando es una tierra que no da más? Entonces, hay investigaciones muy serias y muy buenas, gracias a Dios, que demuestran que el mundo está diseñado para la vida abundante, aún hoy que está bajo maldición. 4 características de la creación como un diseño para la vida abundante. Primero, la creación es un sistema abierto. Quienes estudian temas de física van a entender este concepto muy bien. Estamos usando aquí el concepto abierto o sistema abierto de la física. El sistema abierto es como una caja que su tapa está abierta y por lo tanto se pueden meter cosas o se pueden sacar cosas. Un sistema cerrado sería la misma caja pero tapada, donde lo que se puso a un principio ya no se puede sacar más ni meter más. Y la física, desde un punto de vista naturalista, ha estudiado y estudia el universo como un sistema cerrado. Ustedes han escuchado el principio que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso en términos físicos es correcto, así lo ha diseñado Dios, pero Él tiene acceso a la caja. Y el sistema es abierto porque cuando tú oras o cuando nuestro Señor oró, de pronto de unos pocos panes y peces se alimentó una multitud enorme. Y esos milagros no han cesado, no son solo para aquella época. Por lo tanto, la creación es un sistema abierto. Tú hoy puedes doblar rodillas, pedirle al Señor, y el Señor puede sorprenderte con obras sobrenaturales. Él transformó el agua en vino, sistema abierto, ahí se acortó el tiempo, se transformó la materia, etc. Entonces, si tú crees en un Dios todopoderoso y que Él tiene la licencia de intervenir aún dentro de su creación, entonces comienzas ya a dejar de tener tanto temor a que las cosas puedan acabarse o agotarse. Hay muchos ejemplos. Yo tengo un ejemplo fresquito, hermanos, muy fresco. Yo vivo en Valle Grande y tengo un terreno que se lo he encargado a un cuidante. Mi cuidante era una persona que le gustaba el alcohol y le gustaba la coca y le gustaba muchas otras cosas. Pero se ha convertido. La misma tierra que hace 2 años no estaba produciendo en la manera en que produce hoy, gracias a que él ora cada día que baja a sembrar. Yo quisiera mostrarles las fotos, estamos todos, toda la familia está sorprendido. ¿Qué ha pasado? Nos preguntan. La única explicación que decimos es, él se ha convertido y está orando cuando baja y cultiva y cuando pide por su producto y el producto está realmente abundante. Gloria a Dios. Y eso pasa creo que con cada ser humano que viene a los pies de Cristo. Segundo, la creación funciona en base a ciclos regenerativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú plantas una semilla, la semilla se vuelve árbol, el árbol da fruto y en el fruto hay semilla, pero no una, dos, hay mucho fruto, mucha semilla. Por lo tanto, puedes volver a plantar y de esta manera los ciclos regenerativos. Acá en el campamento educativo usamos ciclos regenerativos casi para todo. Todas nuestras construcciones son de adobe, porque el adobe es regenerativo, el ladrillo no. Si yo me equivoco en una pared, puedo volver a deshacer el barro y volver a hacer otro adobe, ¿se entiende? Tenemos producción de biogás o de biol. Nuestros desechos humanos son transformados por las bacterias y se transforman en fertilizantes. La basura está en un hueco de compostera y se convierte en tierra orgánica. En fin, si sabemos descubrir los ciclos regenerativos de todo, la creación se puede mantener a sí misma, no hay peligro. La vida está diseñada para multiplicarse, ya lo hemos dicho. Abra una papaya, tire una parte de la papaya a la basura y al poco tiempo puede tener literalmente árboles de papaya creciendo en su basura. Y la vida está diseñada para adaptarse, ¿no? El mejor ejemplo de la adaptación creo que son las papas en el norte Potosí. Bolivia era el país con más diversidad de papas en el mundo. Una sequía en el 80 y tantos o en el 90 y tantos, yo no me acuerdo, eliminó muchas variedades, pero nuestras comunidades andinas son expertas en buscar adaptaciones y esto significa que puede crecer en diferentes climas.
Los israelitas han descubierto una variedad de papa que se puede regar con agua salada y que crece en el desierto, imagínense. El tomate, los tomates del desierto, igual los israelíes están produciendo esto. Y no son asuntos manoseados genéticamente, es producción orgánica. Entonces, con estas 4 características, si nosotros podemos usarlas, las comunidades pueden tener suficiente alimento y pueden tener una vida adecuada. ¿De dónde vienen entonces la pobreza, la violencia, la corrupción? ¿Vienen de una tierra que Dios ha diseñado? ¿Vienen del ser humano que Dios ha diseñado con tanto amor? ¿Viene de su providencia? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo 6:9 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados de muchos dolores. Entienda, hermano, la raíz de todos los males no es Satanás, él es el tentador. Pero la raíz de todos los males está aquí adentro de cada uno de nosotros esta noche. La raíz de todos los males está en nuestra codicia, en nuestro afán de querer tener más sin Dios. ¿Qué vemos en nuestro país, por lo menos, de los efectos de estos males? El amor al dinero. Potosí, ahí está claramente. 9 millones se calcula a las personas que han muerto en las minas de Potosí por esa sed de plata y oro que en cierta época de la humanidad se entendía como riqueza. La abundancia de plata y oro se entendía como riqueza. O la esclavitud que llevó más de 20 millones, fíjese, 20 millones de africanos a América y a otros lugares del mundo, a las plantaciones, por este amor al dinero. Y hoy tenemos sociedades que funcionan realmente como máquinas, como vemos ahí en el dibujo, por el afán de acumular más y más y más dinero. Y aquí no estamos hablando, hermanos, para nada, estamos haciendo propaganda de socialismo, ni estamos haciendo propaganda de la pobreza, ni del franciscanismo, nada de estas cosas. Estamos simplemente señalando lo que Dios señala como la raíz de los males, pero tenemos que ofrecer una alternativa a esto. Ninguno puede servir a 2 señores porque odiará al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamonas. ¿Qué es mamonas? Es la avaricia deificada. Y aquí está el árbol de la muerte. Debido a que el hombre y la mujer han llegado a creerle a la serpiente de que no hay un Dios bueno, de que Dios está reservando para sí lo mejor, como decía Elisa hace un momento, que la serpiente engañó y le dijo, con que Dios te ha dicho que no pruebes ningún árbol. No era eso. Dios le dio libertad para probar todos los árboles, pero uno solo era el que no tenía que probar. Pero Satanás ha logrado cambiar en nuestra mente las cosas. Y entonces pensamos, caramba, tenemos un Dios que, bueno, Él vive tranquilo, pero aquí nosotros estamos mal. Y entonces comenzamos a buscarnos ídolos, dioses falsos, que nos den solución a nuestros problemas, a quienes les hagamos una y otra cosa para que nos den nuestras necesidades y nuestro afán también de acumular. Y las codicias nos llevan a injusticias, y las injusticias nos llevan a opresión, y la opresión deriva en pobreza. Esta es la genealogía de la pobreza, hermanos. Nace en la idolatría. El no confiar en un Dios proveedor, en un Padre que sabe lo que necesitas aún antes de que le pidas. Y ahí están otros frutos del árbol de la muerte. Entonces, si nosotros como Bright Hope o como una organización o como una iglesia queremos intervenir para enfrentar la pobreza en nuestra comunidad, no podemos solamente venir y repartir dinero. No podemos simplemente dar trabajo a la gente. Va más allá de eso. Tenemos que combatir desde la raíz, desde la idolatría. Pero también tenemos que luchar contra la codicia y tenemos que luchar contra la injusticia y contra opresiones diversas. Todo esto está en la agenda de la pobreza, no solamente el tema del dinero. Entonces, esta pregunta la vamos a llevar a los grupos. ¿Cómo podríamos luchar contra la pobreza y sus raíces idólatras en nuestras comunidades sin fomentar la dependencia, el espíritu de mendicidad y sin promover la avaricia? Tome nota,
los que van a guiar los grupos, lo hemos compartido también en el chat, ¿cómo podríamos luchar contra la pobreza y sus raíces idólatras en nuestras comunidades sin fomentar la dependencia, el espíritu de mendicidad y sin promover la avaricia? Entonces, el primer paso es atacar de raíz el problema, entender qué es la riqueza bíblicamente. Y Dios dice la palabra que es rico, pero rico en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Las riquezas de las que nos habla la Biblia no solo son materiales, hay riquezas intangibles y que tienen un efecto transformador. Son asuntos muy necesarios para la vida. Toda riqueza siempre tiene que ser algo que yo aprecio, valoro, que necesito. Y además, para ser riqueza debe ser inagotable y producida intencionalmente. La riqueza no aparece por ahí. Dios, que es rico, nos provee de esta riqueza. Y tú también puedes producir riquezas que son intangibles, que son necesarias para otras personas, y tienes que descubrir el secreto de que sean inagotables. Y de eso vamos a hablar cuando hablamos de riqueza total. El concepto bíblico de riqueza se parece a una fuente de agua viva, es decir, una fuente que no cesa. Pero cuando tú analizas en detalle de dónde viene el agua que no cesa en un manantial, te das cuenta que es parte de un ciclo regenerativo, el ciclo del agua. Se está regenerando continuamente. Entonces, quisiéramos proponer la siguiente definición de riqueza, que es necesario para precisamente agarrar al toro por las astas. Riqueza no es igual a acumulación, ni a abundancia, ni a opulencia. Estos han sido conceptos que nos han llevado en el pasado a la destrucción. Riqueza es, entendemos, todo bien. Puede ser tangible o intangible. Tangible es algo que toco. Puede ser la madera de un árbol, una riqueza, pero también intangible, como ser la confianza que tengo en mi hermano. Necesario para una vida de calidad. Yo en mi matrimonio con mi esposa necesito tener confianza, es una riqueza maravillosa. Si me gana la desconfianza, mi vida en mi matrimonio se vuelve un infierno, porque estoy todo el tiempo sospechando, pensando mal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la confianza es una forma de riqueza, es una riqueza, que es parte de un ciclo regenerativo. ¿Será que la confianza es parte de un ciclo regenerativo? Claro, ya lo vamos a entender después, cuya fuente última es Dios, pero que es producido intencionalmente por medio de la actividad humana. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, Bolivia es rico en gas, estaríamos aplicando mal el principio, el concepto. Bolivia tiene abundancia de recurso natural de gas, pero no es rico porque esa abundancia se va a acabar si la sigo usando. Tengo que encontrar la manera de regenerarla. Y aquí están las 7 riquezas, entonces, de la riqueza total. Bajo este concepto de riqueza, nos atrevemos a proponer 7 formas de riqueza que si las producimos intencionalmente en nuestras comunidades, vamos a ver el estilo de vida del reino de Dios. Primera riqueza, la providencia divina. Ya lo habíamos dicho, confiar en Dios a través de la oración. Riqueza moral. Esto tiene que ver con principios relacionales. Ya vamos a llegar en un momento, en otra sesión, a detallar un poco más esto. Por ahora solo quiero presentar las 7 riquezas. Riqueza social, que no tiene que ver con abundancia de personas, sino con equipo. Riqueza intelectual, que no tiene que ver con acumular conocimiento, sino con hacer proyectos y sistematizarlos. Riqueza tecnológica, que no tiene que ver con abundancia de celulares o microscopios, sino con especialistas, la capacidad de producir especialistas. Riqueza natural, que no tiene que ver con abundancia de recursos naturales, otra vez que se agotan, sino con la capacidad de encontrar sus ciclos regenerativos de cada cosa, de la madera, del gas, del agua, aún del plástico podemos encontrar su ciclo regenerativo. Y riqueza financiera, que es la capacidad de organizar mercados donde se puedan monetizar diversas riquezas y donde podamos encontrarnos para intercambiar bienes. Todas estas 7 tipos de riquezas las pueden producir las comunidades. Puede ser una familia, puede ser una iglesia, puede ser una comunidad de jóvenes en un colegio. Las 7 riquezas.
Aquí vamos a encontrar riquezas tangibles e intangibles. Por ejemplo, la riqueza natural podría ser tangible, pero la moral intangible. Aquí encontramos que todas son necesarias para una vida de calidad. Dígame cuál de estas echamos a un lado para no tener una vida de calidad. Las 7 las necesitamos. Su producción es parte de un ciclo regenerativo. Eso todavía no lo van a entender muy bien, pero lo vamos a presentar más tarde. Y son intencionalmente producidas. Es decir, la riqueza moral debe ser producida intencionalmente. No nos nace ser colaborativos, por ejemplo. Tenemos que esforzarnos o enfocarnos en hacerlo. Y todas tienen su origen en Dios. La providencia divina por medio del ser humano. Lo bueno es que yo puedo pedirle todo esto también al Señor, pero ocuparme de ello intencionalmente. Y ahí entonces tenemos este esquema de los 8 indicadores del estilo de vida del reino como resultado de la producción de los 7 tipos de riquezas. Entonces, nuestra propuesta es que la iglesia pueda organizar equipos de producción de riqueza para el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la comunidad en relación con la creación. Pueden empezar con grupos de jóvenes, pero también grupos de mujeres y otros grupos dentro de la iglesia. Este logo que estamos presentando, EPRT, significa Equipo de Producción de Riqueza Total. Estos equipos deben ser multiplicadores y de esta manera van manifestando las señales del reino en toda la comunidad. Un equipo de producción de riqueza total está integrado por 2 a 12 personas que confían en la providencia divina, con lo cual enfrentan todo tipo de idolatría, que son conscientes que ellas mismas son lo más valioso que pueden producir, si es que son capaces de trabajar en equipo, con lo cual enfrentamos la codicia, haciendo proyectos que confronten problemas de la comunidad y que al mismo tiempo generen ingresos, con lo cual enfrentamos injusticias, guiados por liderazgo de servicio donde cada uno aporta según su capacidad. Y aquí tenemos un golpe contra la opresión. Fíjense, estamos dándole hachazos al árbol de la muerte. Un equipo de 2 a 12 personas puede darle hachazos al árbol de la muerte, produciendo sosteniblemente para un mercado. Queremos decir que estos asuntos no son teoría, hermanos. Precisamente yo quería abundar un poquito más en este tema. Es que, como decía mi esposo un poco antes, hemos estado trabajando con jóvenes de colegios, de un internado aquí en Valle Grande, jóvenes entre 13 y 18 años que han formado equipos de 12 personas y que hemos visto cómo han transformado comunidades, ¿no? Tenemos el caso más cercano, que es el caso del internado estudiantil aquí en Valle Grande, chicos que han llegado al internado después de vivir un año solos muchas veces, ¿no? Porque los padres viven en el campo y los jóvenes estaban solos aquí en Valle Grande. Ellos tenían que cocinarse, ellos tenían que estudiar, ellos, bueno, administrar su vida. Ahora imagínense un chico de 12 años administrando su vida. No tiene la capacidad. Entonces, muchos de ellos han perdido el año o tenían notas muy bajas, una autoestima baja. Ustedes saben que es así aquí en Bolivia, las personas que viven en el campo, cuando van a una ciudad, aunque sea intermedia, se sienten cohibidos, se sienten menos. Entonces, todo esto ha sido transformado por el Señor cuando ha sido implementado aquí en el internado estudiantil este proyecto, ¿no? De trabajar la producción de riqueza total en el equipo. Y ahora tenemos jóvenes con una autoestima fuerte, tenemos jóvenes que son conscientes de que tienen que asumir un liderazgo en la comunidad donde se encuentran, vale decir en su curso, en el colegio, en el propio internado. Ellos están en sus propias comunidades, están enseñando lo que han aprendido en el internado, ¿no? Incluso tenemos un joven que está a punto de salir bachiller, que con lo que ha aprendido, él ya tiene definida su vida de aquí por lo menos a 7 años, ¿no? Él dice, yo voy a estudiar agronomía, me voy a especializar en producción orgánica y voy a volver a mi lugar a trabajar la tierra y a ayudar a mi gente, a producir más, a producir mejor.
con conocimiento. Entonces, vemos cómo este método de la producción de riqueza total, que vemos que es una producción del reino, donde los jóvenes pueden experimentar esta calidad de vida bajo el señorío de Cristo, les lleva a ser personas y líderes de servicio, líderes productivos, personas que no están extendiendo la mano, como decíamos en una de las diapositivas, ¿no? En actitud de mendicidad. Ay, soy del campo, soy pobre, necesito plata, necesito ayuda. No, ellos ven, ¿qué tengo a la mano? ¿Y qué puedo hacer? ¿No? Entonces, realmente, como decía Sergio, esto es algo que lo estamos viendo desarrollarse y estamos viendo cambios tremendos en los jóvenes que están viviendo esta calidad de vida y esta producción, este estilo de producción. Muchas gracias, Elisita. Con esto queremos terminar esta primera parte que ha sido de 2 sesiones, calidad de vida del reino. Estamos agradecidos por su participación, su paciencia. Estemos preparados para la segunda parte, desarrollando equipos productores de riqueza total. Aquí se va a compartir lo que hemos aprendido, pero también toda la riqueza que trae el trabajo del hermano David Cornfield, quien ha sido un pionero en el trabajo de equipos en la iglesia, ¿no? Y vamos a conocer las herramientas, cómo se transforma un grupo en equipo, etcétera. Realmente una bendición escucharles. Y este es un desafío que tenemos todos, ¿no? El Señor Jesús lo dijo en Apocalipsis 1, lo volvemos a leer y cuántas veces la Biblia lo menciona, que debemos escuchar, tener oídos para oír. Y el Señor nos está mostrando que su reino va mucho más allá, es más abundante de lo que hasta ahora como iglesia hemos sido capaces de comprender y de manifestar. Estamos hablando de un reino que comienza con una decisión individual de recibir al Señor Jesús y no termina ahí, sino que esa es la semilla para una transformación en nuestra vida, en la familia y en la iglesia y también en la comunidad. Entonces, lo que hoy Sergio y Elisa han hablado es terminar de construir este ciclo de iglesia saludable, familia saludable y comunidad saludable. Y esa es la gran pregunta, ¿no? Cuando hablamos de indicadores, nos preguntamos, ¿cómo lo voy a reconocer cuando lo vea? Muchas veces pensamos y la gente que no tiene a Cristo piensa que un cristiano se lo reconoce porque no toma, no va a la discoteca, no dice malas palabras y nada más. Entonces, ahorita el indicador de la cristiandad es cuán bien cumple con los no, en lugar de cuán transformacional puede llegar a ser su vida, cuánto testimonio puede haber en su entorno de decir, no sé qué hace él, no sé por qué ella es así, pero me ha cambiado. Yo he cambiado gracias a que esta persona se ha mudado a mi barrio, ha venido a vivir a esta ciudad. Ese es nuestro desafío ahora y no queremos que se quede en la abstracción teológica, sino que realmente tomemos este tesoro de la palabra, la justicia, la libertad, el amor, la paz, el gozo y lo apliquemos de tal manera que sea visible. El gozo que sea visible en nuestro barrio, la paz que sea visible en nuestros grupos de WhatsApp, donde muchas veces lo que más hay es debate y pelea sin sentido, ¿no? Pero somos los que llevamos estas cosas. Nosotros llevamos las marcas del Señor Jesús y esas marcas también incluyen el gozo, la paz, la verdad, la justicia. Entonces queremos animarles a que en nuestro tiempo con los grupos pequeños podamos, como dijo Sergio, descender a las preguntas claves y no solamente al hacernos estas preguntas compartamos entre nosotros, sino realmente veamos lo práctico, qué podemos hacer, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo podríamos luchar, entre comillas,
contra la pobreza y sus raíces idólatras en nuestras comunidades, sin fomentar la dependencia, el espíritu de mendicidad y sin promover la avaricia. Le vamos a dar la vuelta a la tortilla. Vamos a hacer como iglesia lo que hasta ahora ninguna ONG ha podido, lo que ninguna agencia de cooperación, lo que ninguna embajada ha podido hacer, y es traer verdadera transformación. Y ellos no han podido, no porque les ha faltado dinero, dinero ha habido, no porque les ha faltado conocimiento técnico ha habido mucho, pero es que este es un llamado para la iglesia, para los hijos de Dios. Nadie más lo puede hacer. Nadie puede traer justicia sino la iglesia. Nadie puede traer gozo, paz, si no es a través de Jesucristo, y Jesucristo lo hace a través de su cuerpo, que es la iglesia. Así que permitámonos conectarnos al Señor y su deseo de transformar Bolivia, no con políticos, no con programas financiados por millonarios, sino a través de equipos de hijos de Dios que se aman unos a los otros y que tienen tanto amor ahí sobrando o rebalsando, que lo expanden a sus comunidades, que lo expanden a aquellos que nadie quiere alcanzar, a aquel vecino con el que nadie quiere hablar, a aquellos sindicatos con los que nosotros decimos mejor no me meto porque es problema. Hagámoslo así.